Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie sobre el Sermón del Monte que hemos estado predicando, enseñando. El tema de hoy es el número 10 de esta serie y el tema de hoy es cuidado con lo que prometes. Cuidado con lo que prometes. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dicho que vamos a hacer algo y damos por sentado que lo que hemos dicho vamos a hacerlo y al final no lo hacemos? Por eso el tema de hoy es cuidado con lo que prometes, porque Dios quiere enseñarnos algo en esta mañana. Y para iniciar, quiero dar la introducción de lo que es el Sermón del Monte para entrar al tema de hoy. Recordemos, hermanos, que Jesús vino a dar el sentido de la ley o el corazón de la ley en este Sermón del Monte, por lo cual lo último que Jesús dijo fue que si alguien quebrantaba un mandamiento muy pequeño no entraría en el reino de los cielos, y que si la justicia no era mayor que la de los escribas y fariseos que eran religiosos, no entrarían en el reino de los cielos tampoco. Y es que los escribas y fariseos no solo quebrantaban la ley, sino que le daban un sentido muy superficial o light, por decirlo de esta manera, a la ley. Y entonces el Señor Jesucristo viene y empieza a tocar leyes del Antiguo Testamento para profundizar en ellas y darle el sentido de la ley. Y eso es lo que vamos a ver hoy en lo que Él enseña en Mateo 5 del 33 al 37. Mateo capítulo 5 versos del 33 al 37 y dice así: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y como dije antes, hermanos, recuerde el título es cuidado con lo que prometes. En el verso 33, Jesús vuelve a decir a sus discípulos, que eso es muy normal en lo que hemos venido estudiando del Sermón del Monte. Él vuelve a decir, habéis oído que fue dicho a los antiguos, en este caso, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Esa palabra no perjurarás, en el original la palabra es epiorkeo, y esa palabra significa jurar falsamente. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, no jure algo que sea falso, que usted no va a cumplir. En este caso, aquí Jesús, cuando Él enseña esto, está haciendo alusión al tercer mandamiento, que es de Éxodo capítulo 20, verso 7, que dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. O sea, el jurar o prometer algo en nombre de Dios que luego no cumplirá, como lo enseña también, y vamos a ver esa cita, vamos a ir a Levítico 19:12 y luego Números 32. Primero Levítico 19:12. Levítico es del Antiguo Testamento, de los primeros libros del Antiguo Testamento. Dice en Levítico capítulo 19, versículo 12, dice así: y no juraréis falsamente en mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Oye, cómo Dios le advierte al pueblo y le dice, no juréis falsamente por mi nombre. Falsamente es pues jurar y decir algo y luego no hacerlo, falsamente, no cumplirlo. En Números capítulo 30, versículo 2, también encontramos, ahí después de Levítico sigue Números. También el Señor aquí vuelve a hablar sobre lo que es el juramento. Y dice Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, entiéndase un voto o una promesa,
Cuando hablamos de un juramento y una promesa, es algo que yo digo que voy a cumplir, que voy a hacer. Aquí dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Voto o juramento, por eso el título que le he dado es cuidado con lo que promete, en este caso. Porque la Biblia advierte de que tengamos el cuidado de cuando vamos a hablar algo, a decir algo, y luego no vayamos a cumplirlo. Es interesante que todo esto hasta el día de hoy, cuando una persona dice algo en juramento, esa palabra adquiere mucho valor. Yo no sé si ustedes han notado eso. Yo puse, por ejemplo, acá algunos ejemplos, yo no sé cuántos se acuerdan o hicieron esto. Cuando alguna vez usted estaba hablando con un amigo y usted no le creía a ese amigo lo que le estaba diciendo, ¿qué era lo primero que usted le decía? Júremelo y le creo, ¿verdad? O sea, como que el juramento agarraba un valor para aquello que esa persona estaba diciendo. O sea, él podía decirlo, pero si no lo juraba, era como, no le creo. Pero cuando la persona jura, es como, ahora sí le creo. O sea, el juramento tiene un valor. Otro ejemplo es en un tribunal, en un juicio. Yo no sé cuántos han visto eso. Lo primero que hacen en un tribunal a la hora de llevar testigos, lo primero que hacen es ponerlos ¿a qué? A jurar. A jurar que van a decir la verdad y nada más que la verdad. O sea, se hace un juramento. Entonces, de alguna manera se entiende que el juramento tiene un valor, un peso. Inclusive, en un tribunal se hace un juramento por Dios. Yo no sé si ahora lo hacen, pero hace por lo menos años atrás, yo me acuerdo que lo ponían a poner la mano sobre la Biblia, que es la palabra de Dios, donde una persona tenía que jurar por la palabra de Dios que lo que iba a decir era la verdad y únicamente la verdad. O sea, ahí tenía valor el juramento, pero también tenía valor esta bendita palabra de Dios, que hoy parece no tener tanto valor, ni el juramento, ni la palabra de Dios. Otro ejemplo de juramento o de voto es interesante, también es en un matrimonio. En un matrimonio donde se da la promesa de una fidelidad. Cuando alguien se casa, hace un pacto, hace un juramento, hace una promesa, hace un voto, como usted lo quiera poner, y eso en el altar es, delante de Dios, yo prometo de que te voy a honrar todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Claro, algunos por detrás parece que están haciendo así. Pero se supone que eso es hasta que la muerte nos separe. Están haciendo un compromiso. Ahora, ¿saben qué es interesante esto? Lo interesante es que llama la atención que Jesús empiece a hablar inmediatamente del juramento, del tener cuidado de hacer una promesa a la ligera, cuando en el contexto inmediato Jesús está enseñando sobre el matrimonio y el divorcio que no se podía dar por cualquier causa. Esto me llamó la atención. De que inmediatamente lo que vimos la semana pasada, de cómo debemos de honrar el matrimonio, cómo Jesús venía hablando sobre el matrimonio, de que no podían divorciarse por cualquier causa, inmediatamente Él empieza a hablar sobre lo que es un juramento, un pacto, un voto, de lo cual una persona hace para que tenga cuidado con lo que va a hacer, o lo que va a decir en este caso. Porque muchos parecen ir a un altar sin saber realmente lo que están haciendo. Entonces tengamos cuidado con esto. En el Antiguo Testamento, hace años o muchos años atrás, hablando del Antiguo Testamento, la palabra de un hombre o el jurar tenía mucho peso y valor. Algo que hoy lamentablemente se está perdiendo. Hoy el que alguien jure
o la palabra de una persona hoy parece no tener el valor que tenía hace muchos años. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando alguien llegaba y le decía, bueno, palabra de hombre, palabra de hombre. La palabra de hombre era lo que yo dije, yo lo cumplo. Yo creo que hasta las mujeres tenían palabra de mujer, pero era palabra, de que había que cumplir lo que se había dicho, de no ser que algunos hicieran, y me hizo gracia porque todos se rieron, cuando uno, carajillo, yo no sé si alguna vez lo hizo, cuando uno llegaba y uno prometía algo, juraba algo y por detrás doblaba así los dedos. ¿Alguien hizo eso alguna vez? ¿Qué significaba eso? Eso significaba que lo que yo estaba jurando, lo que yo estaba diciendo, no lo iba a cumplir. Yo estaba haciendo algo falsamente. Por solamente hacer así, imagínense qué fácil. Eso era lo que muchos hacían, pero la Biblia nos muestra, hermanos, de cómo la palabra, el juramento de una persona tenía valor en aquel tiempo, algo que hoy, como les vuelvo a repetir, se está perdiendo porque hoy muchos van y juran en un juicio que van a decir la verdad y lo que dicen son un montón de mentiras. Hoy muchos hacen un juramento diciendo, yo juro hasta por mi madre. Dijo alguien, juro por mi mamá que está muerta. Los juramentos de hoy parecen no tener validez. Y ustedes saben que hoy todo mundo para hacer algo tiene que hacerlo por escrito con un abogado donde se firme, porque si no se hace una demanda, porque nadie tiene palabra y no se cree en nada. Pero no en el Antiguo Testamento. Ahí era muy diferente, inclusive hace muchos años atrás, hablando tal vez no tanto del Antiguo Testamento. Pero sin embargo voy a dar dos citas del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Génesis 21, versos 22-24. Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 21, versos 22 al 24. Vamos a hablar aquí no vamos a hablar toda la historia, solamente quiero que vean el juramento que hace Abraham. Dice la palabra en Génesis 21, 22 al 24, dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Fiscol, el príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Verso 24, y respondió Abraham, yo juraré. Yo juraré. Ese juramento, esa palabra tenía valor. Algo que hoy parece que se está perdiendo día con día. Otro ejemplo está en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, después de Salmos. Salmos está a la mitad de la Biblia y luego sigue Proverbios. Y aquí yo quiero meter una cuña o abrir un paréntesis en esta palabra que hoy muchos han agarrado en la iglesia cristiana evangélica para torcerla y sacarla de su contexto, donde enseñan cosas que no son bíblicas y que suenan muy bonitas, suenan agradables al oído, pero que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Ve lo que dice Proverbios capítulo 6, del 1 al 3, porque lo que viene hablando es de la palabra de un hombre, de cómo tenía valor la palabra de un hombre. Dice así, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Hermanos, el proverbio viene hablando de que en aquel tiempo, cuando alguien daba la palabra y decía, yo voy a ser fiador de fulano. Ustedes saben lo que es un fiador, ¿verdad? Tal vez muchos han tenido hasta la experiencia, malas experiencias inclusive. El fiador es el que se hace responsable por la deuda de otro. Pues aquí, en el Antiguo Testamento, como la palabra tenía tanto valor, entonces lo que el proverbio aconseja es,
tenga cuidado y ojalá no sirva de fiador a otra persona, porque si usted dijo con su boca que usted iba a fiar, que usted iba a ser responsable de la deuda de otros si no pagaba, usted lo hizo de boca y su palabra tiene peso, tiene valor, tenía que hacerlo. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que dice el texto bíblico. Ahora, muchos han sacado este texto bíblico, pero solamente leen el verso 2 donde dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y lo han sacado del contexto para decir, por ejemplo, de que todo lo que usted confiese con su boca se va a hacer, porque usted se ató, se enlazó. Pero ellos hablan a veces como: diga que usted va a prosperar, diga que usted va a ir a Estados Unidos y a conocer Estados Unidos, para ponerles un ejemplo. Pero también ellos lo toman para decir, como por ejemplo uno llegó y se comió algo y siente el estómago como que le cayó mal, le cayó pesado, y uno dice: mira, me cayó mal lo que me comí. Uy, no diga eso, no se ate, ya se ató por lo que dijo. Yo no sé cuántos han oído eso. La Biblia no está enseñando eso. La Biblia lo que está hablando aquí, está aconsejando en este proverbio es: por favor, tenga cuidado si va a salir fiador de alguien, porque usted se comprometió. Y en aquel tiempo no es como ahora que tiene que ir a firmar, no. Era simplemente de palabra, porque la palabra tenía valor y tenía autoridad en lo que se decía. Yo me comprometí, yo tengo que hacerlo. ¿Estamos entendiendo? Pero no es como hoy lo ponen y agarran este versículo para enseñar de que si usted dice algo con la boca, entonces ya se ató, ya se enlazó con las palabras de su boca. Eso no es lo que está enseñando el texto. Lo sacan de su contexto para enseñar a la iglesia cosas que la Biblia no enseña. Entonces debemos de tener ese cuidado, y por eso siempre les he dicho, hay que leer el contexto, hay que leer de qué está diciendo, qué es lo que está hablando la palabra, qué es lo que me quiere enseñar la palabra, para no sacarlo y enseñar doctrinas que no son bíblicas. Entonces Jesús lo primero que empieza a recordarles a ellos es sobre el juramento, en este caso. Pero Jesús le cambia el sentido de la ley y les dice en el verso 34 al 36... de Mateo 5, que es lo que estamos estudiando, Él les dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Jesús menciona todo esto porque los escribas y fariseos habían elaborado un sistema de juramentos frívolos. Oigan esto: ya que si se juraba por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por su propia cabeza, o sea, juro por mí mismo, dice, el que juraba no quedaba comprometido con su juramento. O sea, era como hacer así, ¿verdad? Tapón y tapita, era algo así. Más o menos. Si juraba por Jerusalén, si juraba por el cielo, por la tierra, no había ningún problema en su juramento. Pero por lo contrario, según los escribas y fariseos, si usted juraba por Dios, usted sí quedaba comprometido a tener que cumplir ese juramento. Entonces el Señor les dice: oiga, no juréis de ninguna manera. Ni por Jerusalén, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por su propia cabeza. No juren de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ellos creían que ese juramento sí podían hacerlo y no quedaban comprometidos. Entonces era como una verdad a medias que al final viene siendo una mentira. Ahora, cuando Jesús enseña esto, nos deja ver dos cosas bien claras del por qué no debemos nosotros hacer promesas o juramentos o votos a la ligera. Uno, hermanos, porque todo le pertenece a Dios, que es soberano. Todo le pertenece a Dios, que es soberano. El cielo, la tierra y aún mi vida.
¿Cómo voy a jurar yo por algo en lo cual yo no soy el dueño? Porque habla hasta de su propia vida. Usted no es ni dueño de su propia vida. Hermano, usted no sabe tan siquiera si usted va a amanecer mañana. Por eso él dice, ni por su cabeza. Porque ustedes no pueden hacer blanco o negro tan siquiera uno de sus cabellos. Tan siquiera. Tan siquiera eso. Entonces, uno, todo le pertenece a Dios, que es soberano. El cielo, la tierra y todo lo que hay le pertenece a Él, no a nosotros. Segundo, de lo que Jesús está enseñando ahí dice, como hombres nosotros no podemos cambiar, oigan esto, como hombres no podemos cambiar o disponer en nada fuera de la voluntad de Dios, ni tan siquiera uno solo de nuestros cabellos. Hermanos, como hombres nosotros no podemos cambiar nada. Somos hombres, somos personas. Y a veces nos atrevemos a decir que vamos a hacer algo cuando no sabemos si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Porque somos hombres. ¿Cuántos entendemos eso? Somos hombres, somos personas. Somos personas que no sabemos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que vamos a hacer algo y al final no podemos hacerlo, hermano? Hasta una gripe a usted lo vuelca. Bueno, ahora hablemos de la famosa pandemia, ¿verdad?, que estamos viviendo. Algo tan pequeño que no se puede ver y nos tiene a todos de rodillas, al mundo entero. Porque Dios así lo quiso o lo quiere, porque todo está bajo su control como Dios soberano que es. Y esa es la realidad nuestra. Esa es la realidad nuestra. Porque el Señor es bien claro y Él dice, usted no puede cambiar tan siquiera uno solo de sus cabellos. El mundo ha tenido que renunciar a un montón de cosas que generaban millones de dólares por algo que no se ve. Wow. Esa es la verdad o la realidad del hombre. Por lo cual, hermano, Jesús termina aconsejando en el verso 37 diciendo, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Lo que Dios nos dice es que hasta donde sea posible, iglesia, debemos de hablar con la verdad. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Hermanos, porque yo no sé a cuántos de ustedes les pasan, pero hay gente que dice, sí, yo voy, yo llego, y nunca llegó. O el papá o la mamá que le dice al chiquillo, ahora lo voy a castigar, y nunca lo castiga. ¿Aló? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, hasta donde sea posible. Hable con la verdad de lo que usted cree que realmente va a hacer. Si no, hermano, mejor a veces es calladito, más bonito. Porque decimos y no hacemos. Sí, yo voy a ir, yo llego. Y nunca llegó. Nunca fue. Que su sí sea sí, su no sea no. Hable siempre con la verdad, hasta donde sea posible, hermano, confiando en que Dios, oigan esto, confiando en que Dios nos permitirá realizar lo que hemos dicho. No confiando en nuestra propia fuerza, como nos enseña la palabra. Yo quiero que vayamos a Santiago, capítulo 4, del 13 al 15. Santiago, capítulo 4, del 13 al 15. Santiago está después de Hebreos.
casi al final del Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 4, versos del 13 al 15, hermanos, hablando de esto, de que su sí sea sí, su no sea no, que es lo que el Señor aconseja, esperando en Dios que lo que yo diga, Dios me lo conceda. Y aquí yo creo que hay un ejemplo bien claro en la palabra de Dios. Dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, hace muchos años era muy normal escuchar a las personas hablar cuando decían algo y al final usar la expresión, si Dios quiere, yo voy, yo llego. Si Dios quiere, yo voy a hacer el otro año esto. Esa expresión, hermanos, hoy parece que es una expresión que ha salido del vocabulario de las personas. Hoy las personas confían en su propia fuerza, confían en sí mismos, creen ser dueños de sí mismos. No como hemos visto, porque dice el Señor, no jures tan siquiera por su cabeza, porque usted no puede cambiar tan siquiera un cabello. Y hoy es, yo voy a hacer. Yo hago, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Es lo que está diciendo Santiago, aquellos que dicen, yo voy a ir a tal ciudad, voy a traficar, voy a ganar, voy a hacer plata, voy a hacer lo otro. Lo que hoy están hablando y enseñan muchos de, cumple tus sueños, busca tus sueños. Y suena muy agradable y muy bonito. Hermanos, pero el problema es que por más sueños que usted tenga y anhelos que usted tenga en su corazón, hermanos, Dios sigue siendo soberano y Dios sigue gobernando su vida. Y no depende si usted quiere o no quiere, depende de Dios si se lo permite o no se lo permite. Por eso Santiago dice al final, y él dice, en lo cual deberías de decir, si Dios quiere, haremos esto o haremos lo otro. Porque nosotros a veces, hermanos, juramos, a veces hacemos un voto o una promesa a alguien y el problema es no sabemos si lo vamos a cumplir o no. No sabemos. Somos seres humanos. Fallamos. Por lo cual deberíamos de decirle a las personas, si Dios quiere. Yo soy sincero en decir sí, soy sincero en decir no, pero es si Dios quiere. Porque al final no depende de nosotros. No depende de nosotros. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han planeado un viaje y al final, a veces por años, y al final el viaje se trunca? Es si Dios quiere. Pero hoy parece, el si Dios quiere, parece no tener peso, no tener valor. El si Dios quiere, porque todo es lo que yo quiero hacer en mis propias fuerzas. Cuando nosotros en nuestras propias fuerzas, hermanos, no logramos absolutamente nada. Usted no puede cambiar nada. Nada puede cambiar. Lo único que podemos hacer es confiar en nuestro Dios. Orar delante de nuestro Dios, pero nada más, porque no podemos cambiar nada. Y mucho menos dar una palabra de aprobación a algo si no sabemos que lo vamos a cumplir. Amén, iglesia. Por lo tanto, iglesia, ten cuidado con lo que dices o prometes. Y sobre todo, hermanos, si es a Dios que se lo está prometiendo. Ten cuidado, iglesia, con lo que prometes, con lo que dices. Sobre todo si es a Dios, hermanos.
antes de leer unas citas bíblicas que tengo acá, porque cuántas personas yo he escuchado, hermanos, en las iglesias llegar y prometerle al Señor, este año voy a congregarme más. ¿Cuántas personas le han prometido al Señor después de que están en una enfermedad o en una cama? Señor, si tú me sanas, si tú me sacas de aquí, Señor, yo voy a empezar a servirte. Señor, yo voy a empezar ahora a ser un mejor cristiano, voy a buscar más de tu rostro, voy a buscar más de tu presencia. ¿Cuántos llegan y prometen, hermanos, en una iglesia aún cuando presentan un niño, de que dicen que a la hora de presentar al niño van a seguir instruyéndolo en la palabra, van a seguir enseñándole la palabra, va a traerlo a la iglesia, se va a comprometer con Dios y no lo hace? ¿Cuántos dicen, Señor, este año, generalmente para los cambios de año, Señor, este año voy a ser mejor cristiano, voy a empezar a leer más la palabra? Y no lo hace. ¿Aló? Hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que le prometemos a Dios. Tengamos mucho cuidado, eso es lo que el Señor está enseñando acá. No hagas una promesa en falso, no jures vanamente. Si no vas a cumplir, porque a veces, hermanos, hacemos las cosas por emoción. Prometemos algo por emoción, pero no hay una actitud real en nuestro corazón. Y por eso Jesús termina diciendo, mejor que su hablar sea sí, sí, no, no, porque más de ahí, de mal procede. Y ese, si Dios quiere. Quiero que veamos cómo la Biblia nos amonesta y nos enseña a tener cuidado con lo que nosotros prometemos. Y sobre todo a Dios. Vamos a ir a Jueces, capítulo 30. Hermano, esta es una de las historias más extrañas que yo he visto en la palabra, pero está en la palabra. En Jueces, está después de Josué, Antiguo Testamento. Jueces, capítulo 11. ¿Cuánta gente le dice al Señor, Señor, si usted me prospera y me bendice, yo voy a empezar a ofrendar, voy a empezar a diezmar, y al final no lo hace? Tengamos mucho cuidado con lo que prometemos al Señor. Dice Jueces, capítulo 11, del 30 al 36. Después usted, si quiere, lee todo el pasaje o no. Tenemos tiempo para leerlo ahí un poquito más. Jueces, capítulo 11, del 30 al 36. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra. Y Jefté hizo voto a Jehová. Entiéndase, voto, una promesa. Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entiéndase, va a ser un sacrificio. Lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Él hizo un voto y le dijo, Señor, si usted me ayuda a ir a pelear contra los enemigos y me da la victoria, cuando yo venga, el primero que salga a recibirme, yo no sé cómo este hombre hizo esa promesa, pero la hizo. El primero que salga a recibirme después de que tú me hayas dado la victoria, yo lo voy a sacrificar para usted. Ese fue el voto que él hizo. Él fue a la pelea, va a la batalla y Dios le entrega a los enemigos en su mano. Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa y a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija.
Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Versículo 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Hermanos, ¿ven la consecuencia de prometerle algo a Dios? Yo no sé en la cabeza de este hombre cómo se le ocurre hacer tal promesa. Eso sería como decirle hoy al Señor: Señor, si usted quiere, no sé, si usted quiere que yo te sirva, Señor, o que me vaya bien en la vida, en mi trabajo, no sé. Señor, si empieza a irme bien en todo esto, yo te voy a ofrecer una persona en sacrificio, el primero que salga a recibirme, y salga la hija de su casa. ¿Todavía saliera la suegra? Muchos estarían felices. Pero salió la hija a recibir a Jefté. Hermanos, si él tuvo que sacrificar a su hija, que salió a recibirla, y otra vez volvemos, ¿se acuerdan que les dije al principio, la palabra antes tenía mucho valor? Porque ¿cuál es la respuesta de la hija de Jefté? Si tú le prometiste eso al Señor, cúmplelo, aunque eso le costara a ella la vida. Hoy la palabra no tiene ese valor. Dice la Biblia, hermanos, podemos seguir leyendo ahí un momentito más hasta el 39. Verso 37 dice: y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por las montañas y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Ella era virgen, no había conocido varón todavía. Y ella le pide al padre que le dé 2 meses para ir a llorar su virginidad. ¿Ustedes se imaginan ese tiempo, hermanos? Era como: va bien, déjeme ir a vivir la vida loca, porque voy a morir. Pero ella va a llorar su virginidad, porque la virginidad tenía mucho valor en Israel, tanto como la familia, la prole. Porque ella iba a morir sin dejar descendencia, sin tener hijos. Ella va y llora su virginidad 2 meses. Verso 38, entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Wow. Hermano, esas historias que hay en la palabra de Dios que lo dejan a uno atónito. Esta historia, por lo menos a mí, me ha tocado mucho. Por la parte del padre, de lo que él promete a Dios, Jefté, y por la parte de la hija, de la sumisión de ella, de cómo ella va a llorar su virginidad y luego llega y le dice al padre: aquí estoy. Y el padre tener que sacrificarla en holocausto al Señor. Por una promesa, creo yo, que hizo a lo loco. Y es que la Biblia también, hermanos, en Eclesiastés 5 del 1 al 7, vamos a Eclesiastés, está después de Proverbios, Salmos, Proverbios, y creo que ahí sigue Eclesiastés capítulo 5. La Biblia aquí amonesta de tener cuidado, hermanos, de prometer cosas y no cumplirlas. De prometer cosas y no cumplirlas. Ahí tiene un título, no sé si ya todos le llegaron. El título dice: la insensatez de hacer votos a la ligera.
Otra vez, iglesia, cuidado con lo que prometes. Ten cuidado con lo que prometes. Y sobre todo, a Dios. Porque quiero meter ahí otra cuña, hermano, no sé por qué ahorita se me vino a la mente. ¿Cuántos padres llegan y le prometen a un hijo que los van a llevar a tal lugar y nunca los llevan? Hermanos, si yo he escuchado aún, y tal vez usted es el caso, de algunos hijos que crecieron y al final tienen una herida porque les habían prometido algo que nunca le cumplieron. Igual nosotros como padres ahora, si usted le promete algo a su hijo, cúmplalo. Cúmplalo. O si no, con lo que estamos viendo hoy, tenga cuidado con lo que prometes. Amén, iglesia. Dice Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 7. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Lo que hemos venido hablando. Hermanos, Él está en el cielo y usted está aquí en la tierra. Usted no puede cambiar nada. Cuando venga a la casa de Dios, tenga cuidado con lo que usted va a prometer. No como hoy que empiezan a hacer pactos y siembras y no sé qué para que usted dé y que comprométase y que si no cumple cae maldición. La Biblia nos muestra, tenga cuidado con lo que prometes, juras delante de Dios. Ten mucho cuidado, iglesia, de que vayas a prometer algo que no vayas a cumplir. Sigue diciendo. Verso... ¿qué me quedé? 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel o delante de Dios que fue ignorancia. Oigan, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, ojo a esto, verso 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Mano, yo creo que eso encierra lo que hemos venido enseñando hoy o lo que la palabra nos muestra hoy. Y hablando aún de los sueños, porque hoy la gente eso es lo que están mostrando en las iglesias, tus sueños. Y sacan hasta versículos, hermanos, sacados de contexto como Dios cumplirá los anhelos de tu corazón. Hermano, el anhelo de mi corazón que Dios va a cumplir es aquel que se alinea a la voluntad de Él. No es el anhelo de tu corazón de tener riqueza, no es el anhelo de tu corazón de tener el carro del año, una casa fina o de ir a Disneylandia. Esos no son los sueños que Dios va a cumplir. El anhelo de tu corazón que Dios cumplirá es aquel que esté alineado a su voluntad y a su propósito. Pero hoy muchos prometen cosas, hermanos, en las iglesias porque tienen sueños. Entonces vienen y dan dinero porque tienen sueños. Y le prometen a Dios cosas que al final no las cumplen. Los que tienen años de estar acá con nosotros saben que cada vez, hermanos, que hemos pedido colaboración, casi que esto que estoy enseñando hoy es lo que les he dicho. Si usted puede, ve que puede, ayude con lo que usted puede. No ofrezca algo que no tiene o que no puede.
Ten cuidado con eso. Hace unos años, hermanos, ya con eso voy terminando. Hace unos años me acuerdo de un hermano que había ofrecido un dinero cuando habíamos, hace muchos años, no sé, 13 años, 14 años. Cuando habíamos empezado para restaurar acá, no sé qué era lo que íbamos a hacer, y este hermano se había comprometido a dar un dinero para la iglesia. Y el hermano dejó de venir a la iglesia. Un día me acuerdo que yo lo llamé y le pregunté, ¿por qué ha dejado de venir a la iglesia? Y me dijo, pastor, porque tengo una deuda con la iglesia y no la pude pagar y me da vergüenza ir a la iglesia. Me acuerdo que yo le dije, tu deuda está perdonada. Aquí el que es importante es usted, no su deuda. Porque hay gente, hermanos, igual, el ejemplo es ese, no prometa lo que no va a cumplir. Y si usted, hermano, hizo algo que usted ofreció a la iglesia, mejor hable. Aquí no va a ser, hermanos, como en otras iglesias que yo he oído, que si usted no da lo que tiene que dar, le dicen, mejor no vuelva. No, aquí no pensamos de esa forma. Aquí es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el Evangelio es, hermanos, para traer salvación, para traer vida eterna. Para eso es el Evangelio. A Dios le interesa tu salvación, no tu dinero. Y a nosotros como pastores, como predicadores del Evangelio, nos deben de interesar las almas, no el dinero. Pero sí ten cuidado con lo que prometes. Amén, iglesia. Y con eso termino. Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5. Santiago está después de Corintios. No, perdón. Después de Hebreos, Santiago. Santiago capítulo 5. Versículo 12. Dice la palabra ahí en Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, dice Santiago, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, pensemos 2 veces antes de prometer algo. Y mucho menos jurar, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni aún por su propia cabeza, porque no podemos cambiar nada. Somos hombres, como dice Eclesiastés, porque Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por el Evangelio. Señor, hoy solamente te pedimos, Dios, tu sabiduría y tu bendición para hablar, para que como tú nos aconsejas que nuestro hablar sea sí, sí, o no, no, Señor, porque más de eso viene de mal, porque somos hombres y no podemos cambiar nada. Por lo cual debemos de decir aún en nuestro sí o en nuestro no, si Dios quiere, si tú quieres, si tú lo permites, Dios. Porque sabemos que tú eres soberano y que todo está bajo tu control y tú eres el que abres una puerta o cierras una puerta, Señor. No somos nosotros. Ayúdanos a darte la gloria en todo y que todo lo que hablemos sea verdad, porque tú eres un Dios de verdad. Tú hablas con la verdad. Que podamos honrarte a ti como cristianos, Señor, a la hora de decirle sí a alguien o a la hora de decirle no a alguien. Que tengamos esa palabra, Señor, esa palabra que tenía mucho valor y peso, Señor, que puedan verla en nosotros como cristianos, como creyentes, para honrar tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora. Amén y amén.